Change TV. Change TV. Change TV. Hola, ¿qué tal, estimados amigos? Sean ustedes bienvenidos a Red Esmeralda por Change TV. Hoy estaremos platicando sobre un tema muy escabroso, pero sobre todo también importante. Estaremos hablando de delitos sexuales y cómo acreditarlos. Este tema lo estamos el día de hoy abordando porque nos ha llegado como abogado litigante, ¿no? Abogada litigante en el despacho, nos han llegado muchos asuntos de adolescentes y adultos que han cometido o que se les está imputando una conducta de violación, abuso sexual, que es lo más común en cuanto a estos delitos. El día de hoy también nos apoya el doctor Juan Fernando González Porras para abordar esta temática desde varios ámbitos. Vamos a estar analizando entonces delitos sexuales y también abordaremos el cómo se acreditan estos delitos o cómo desacreditarlos desde varias ciencias forenses, como en este caso también hace su labor el agente de Ministerio Público, cómo el agente de Ministerio Público puede llevar a cabo todas las gestiones para poder acreditar que una persona pudo haber sido realmente violentada sexualmente o no, y también, bueno, todas las áreas de las ciencias forenses con las cuales se puede acreditar, por ejemplo, la pericial en psicología, la médica, la genética y demás. Pues eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y empezaremos revisando algo tan básico como lo son el delito de violación, ¿no? ¿Qué implica el delito de violación? Y por qué a veces el común de la gente, o sea, el ciudadano dice, confunde violación con abuso sexual. No es lo mismo y eso es parte de lo primero que vamos a aclarar. Luego vamos a comentar todo lo que implica o todo lo que debe hacer de forma correcta una víctima, una persona que ha sido víctima, para que se lleve a cabo la investigación y también la forma correcta en que debe actuar la autoridad y, por otro lado, lo que debe hacer también un abogado defensor y las ciencias forenses aplicables a ello. Para esto, bueno, estimado doctor, ¿qué es la violación y qué es el abuso sexual? ¿Por qué en muchas ocasiones la gente los confunde, siendo que no son lo mismo? Vamos a encontrar, doctora, que dentro del ánimo de la autoridad es el llamado protección del bien jurídico tutelado. En este caso, en este tema que nos ocupa es el normal desarrollo psicosexual de las personas, es decir, su parte de la sexualidad en su sano desarrollo, cómo debe de ser protegido por la autoridad. Y como bien es cierto, hay tipos penales que se confunden, por ejemplo, en la parte de lo que es la cuestión del hostigamiento, que dicen, bueno, es que me dijo una vez que quería todo conmigo y me lo dijo de manera muy insana. ¿Cuántas veces lo hizo? Una. El tipo penal te dice que el hostigamiento es una invitación reiterada y constante sobre una intención de naturaleza sexual. Entonces dicen, bueno, no opera el hostigamiento. Es que es abuso. No, el abuso son tocamientos, son rozamientos con la intención de disminuir la capacidad de entender y de querer del individuo, pero sin el ánimo de llegar a la intención de la cópula, como en la parte de lo que es en la violación, en donde sí ya hay una imposición del miembro viril, ya sea de manera equiparada, porque vamos a ver que en ocasiones no solamente se hace con el pene, sino con botellas, con palos, con los dedos. Es una violación equiparada. Entonces vamos a ver que dentro de cada una cuestión del tipo penal tiene características que vamos a ver que cambian de un supuesto a otro y que por lo tanto esta cuestión debe de saberse diferenciar, porque muchas veces, como bien indica la doctora Esmeralda, cuando la víctima llega a solicitar a la Fiscalía la intervención adecuada de cómo debe de proceder, muchas veces la autoridad es omisa en decirle cuáles son los lineamientos adecuados. Y bueno, hoy en día en nuestra Procuración de Justicia tenemos el asesor jurídico, que es el que debe guiar, pero analizando precisamente hace unos días encontramos en el mapa de formación de competencias de los operadores que estos individuos que están en la parte de la representación social, pero también obviamente los defensores deben de tener competencias específicas de conocimientos de ello. Una parte muy buena en la parte, en este caso, de las leyes,
la parte de la codificación penal, pero que también las ciencias forenses son fundamentales para hacer una adecuada clasificación, porque dicen, bueno, es que hay presencia de fluidos. Estamos una pericial en genética. ¿Sabes qué? Tenemos una cuestión de una herida a través de la marca de los dientes. Bueno, hay una parte, en este caso, que se analiza tanto la parte, en este caso en la odontología forense, como la parte de la queiloscopía, que es por ejemplo con los labios, que son con los surcos, que se ven precisamente si concuerdan o no, bajo el llamado principio de intercambio. Otra parte también encontraremos importante en esta parte de los delitos sexuales, el poder entender, por ejemplo, el médico. ¿Dónde entra en la parte en donde hubo precisamente la imposición de la cópula? Esos fluidos provocan obviamente por una falta de lubricación adecuada, porque no hay una excitación como tal, desgarres, y que obviamente ese médico, ¿cómo va a intervenir en cada tipo penal? Pero si el fiscal, el asesor jurídico, el defensor y las autoridades no saben exactamente de qué se refiere cada tipo penal, encontraremos que hay variaciones, pero que cada uno de ese tipo penal requiere un protocolo de intervención en específico, y que cada ciencia forense nos va a aportar elementos probatorios que, una vez llegado a la parte de un juicio, tendrá que ser el experto el que explique cómo es que se llevó a cabo, pero si las partes no entienden eso, lamentablemente por eso vemos un alto índice de impunidad y que obviamente está creciendo mucho este delito alarmantemente. Efectivamente, estimados amigos, tenemos una problemática con los delitos sexuales, están en aumento, más en nuestros jóvenes adolescentes. Por ahí también tenemos un bombardeo en cuanto a pornografía, en cuanto a acceso a información no adecuada a ciertas edades. Y bueno, también recordemos que a nivel ser humano, pues hay algo que se llaman filias, y esas filias a veces no bien entendidas llevan la sexualidad de las personas fuera del entendimiento de lo que implicaría el consentimiento, porque recordemos que la sexualidad no es mala en sí. El detalle aquí es que se llegue a la fuerza, ¿no? Se llegue a la violencia física o moral, es decir, ya sea a través de la fuerza, ¿no? Ya sea con puñetazos, cachetadas, o sea, ese tipo de violencia, o con amenazas, ¿no? El hecho de decir, oye, si no te dejas o a que yo acceda a la cópula, a la violación, pues entonces te amenazo que le voy a hacer algo a tu mamá, a tu papá, a la familia. Y esto, entonces, desde ahí tenemos que no se da el consentimiento. Y la violación y el abuso sexual va justo en ese sentido, que no hay un consentimiento de las personas para esta circunstancia. Por ejemplo, en ciudades grandes como la Ciudad de México, tenemos el abuso sexual constante. Las cifras han realmente son estratosféricas, han aumentado bastante, y también así las penalidades. Es decir, el abuso sexual, si ustedes se percatan, horas pico en el metro, ¿no? En el transporte público, en donde las personas rozan a otras, se da el tocamiento, y esto provoca que muchas personas puedan acceder al metro y toquen a otras sin su consentimiento, y en algunas ocasiones en los genitales, o que puedan recargarse los genitales en otro, y entonces, bueno, ahí viene la parte del abuso sexual. Todo ello sin consentimiento, y cuando nuestro Código Penal, por ejemplo, de Ciudad de México, marca que este tipo de conductas pues son agravadas. ¿A qué nos referimos? Cuando se impone este tipo de conducta a personas, niños, niñas o adolescentes, por ejemplo, o cuando se dan dentro del transporte público o en alguna oficina pública. Eso implica entonces que la persona que está siendo imputada por un delito de esta índole, la penalidad se eleva. Y hablando de penalidades elevadas, pues implicaría que al momento de salir responsable de este delito, pues ahí tenemos que en un buen rato no va a salir, ¿no? Porque a la máxima estaríamos hablando hasta de unos 15 años, y
ahí tenemos una circunstancia. Entonces ya tenemos 2 delitos base con los que vamos a estar trabajando el día de hoy. Hay otros tantos, por ejemplo, la trata de personas con fines sexuales o con fines de prostitución. También es un delito que entra en esta circunstancia, pero ese lo analizaremos en otro momento. El día de hoy vamos a estar trabajando con la violación y el abuso sexual. Ya el doctor nos ilustró en una generalidad lo que son los delitos sexuales y sobre todo, más adelante, fíjense que el día 10 de diciembre tenemos un evento, un seminario de delitos sexuales de forma presencial. Se va a estar llevando en el Centro Cultural Futurama, en donde estaremos 4 ponentes, ¿verdad? Explicando justo esto que vamos a dar el día de hoy en Red Esmeralda. En resumen, allá vamos a estar 4 expertos, incluyendo el doctor, dando la perspectiva de la criminalística, de la psicología forense, de la criminología y del derecho, para que aquellos que quieran acompañarnos lo hagan 10 de diciembre a las 10 de la mañana. Los esperamos en el Centro Cultural Futurama a este gran evento que más o menos estará durando 4 horas y bueno, de este evento se van a dar las constancias de que están acudiendo al mismo. Pues bueno, eso es la invitación que les hacemos. Ahora, regresando a nuestro tema, estamos hablando de la violación y el abuso sexual. En muchas ocasiones, este tipo de delitos, o la mayoría de ellos, se hace de forma oculta, ¿sí? Y eso es parte de la problemática que tenemos al momento de las investigaciones, pero también al momento de la defensa, que cuando es de forma oculta, pues para que podamos investigarlo y demás, pues vamos a tener una problemática. ¿Por qué? Porque no tendremos testigos, pero sí tenemos otro tipo de ciencia forense que nos pueda ayudar. Y justo regresando al corte, el doctor nos va a decir cuáles son las ciencias forenses con las cuales vamos a estar trabajando tanto para el delito de violación como el de abuso sexual, con los cuales se puede acreditar o desacreditar el delito. Y sobre todo, para que ustedes también sepan cómo llevar a cabo este tipo de prevención y cómo llevar a cabo una denuncia correcta en caso de que tengan cerca alguna víctima de este delito. Pues no se vayan, estimados amigos, seguimos hablando de delitos sexuales en Red Esmeralda. Change TV. Change TV, la televisión del cambio, ya está aquí para exponer, plantear e interactuar con temas de interés personal, juvenil, deportivo, complementándolas con análisis político y social que contribuyan a la difusión de contenido para cada una de las personas que la vean. Change TV, la televisión del cambio, ya está aquí. Miles de televidentes están volteando a ver a Change TV, estableciendo así su liderazgo en televisión por internet. Ofreciendo una nueva experiencia en contenido que incluye liderazgo financiero, legal y social. Y sobre todo, un contenido humano que ayuda al fortalecimiento de la sociedad. Nuestro contenido ofrece una gran oportunidad de agregar valor a la vida de nuestros seguidores y amigos. Programas que nos ayudan a generar crecimiento en su conocimiento, confianza en la información y apertura en el pensamiento. Change TV ofrece contenido analítico de formación, de enseñanza y liderazgo que fortalecen los pilares del crecimiento personal. Adoptar una nueva realidad de comunicación es la transición
para tener apertura de ideas y pensamientos que construyan nuevas sociedades. Súmate a Change TV. La televisión del cambio ya está aquí y junto contigo haremos el cambio en nuestro entorno. Es Luisa Jiménez y me encantará que nos podamos encontrar todos los martes a la 1 de la tarde en mi programa Construyamos Empresas, donde vamos a tener grandes ponentes que nos van a transmitir todos estos conocimientos que los han hecho al día de hoy empresarios consolidados. Recuerda, los días martes a la 1 de la tarde, te espero, Luisa Jiménez. Change TV. Estamos de regreso en Red Esmeralda por Change TV, estimados amigos, hablando el día de hoy de delitos sexuales. Es un tema probablemente tabú, pero es importante que lo abordemos para saber en su momento, si nos llegamos a enterar por ahí de algo, llega a acontecer con algún conocido y demás, sepamos cómo actuar. En primer lugar, hacerle saber a la víctima que ella no es responsable de que este tipo de delitos acontezca, que en nuestra sociedad estamos perdiendo valores y que también tenemos por ahí una perspectiva que no se ha analizado correctamente de la prevención del delito y que cuando sucedan este tipo de actos inmediatamente se haga la denuncia, mientras más rápido mejor, porque entonces tendremos todos los elementos que se quedan en el cuerpo y también en la mente, ¿no? En la psique, para analizar y entrar a verificar qué fue lo que aconteció. La víctima tiene que acudir ante la agencia del Ministerio Público especializada en delitos sexuales o en este caso que también atiende en específico a la mujer, dependiendo de si se encuentran en la Ciudad de México o en el Estado de México. Y bueno, la víctima tendrá que acudir para efectos de hacer la denuncia pertinente, narrar perfecto todo de cómo aconteció paso a paso. Ahí en la agencia de Ministerio Público se le coloca un asesor jurídico y el asesor jurídico es un abogado que le va a estar diciendo exactamente cómo actuar, qué es lo que viene, qué es lo que le van a preguntar y sobre todo en su momento también colocarle un psicólogo que la pueda apoyar para hacer una labor de contención, porque sabemos que este tipo de delitos deja una secuela psicológica muy grave. Es por ello que todo esto debe dársele a la víctima cuando va a denunciar. El agente de Ministerio Público inmediatamente, ya sea que la víctima acuda al lugar o que el agente de Ministerio Público y policía acudan al lugar donde se encuentra la víctima. Pueden acontecer cualquiera de los dos supuestos. El agente de Ministerio Público inmediatamente tendrá que echar a andar toda la labor de investigación y en este caso la trilogía investigadora, agente de Ministerio Público, peritos y policías de investigación. El agente de Ministerio Público entonces ahí tendrá que echar mano de un primer elemento en el lugar en que ocurrieron los hechos o el lugar de la intervención. Y bueno, el primer perito al cual se hace referencia o al que haremos referencia el día de hoy será al perito en criminalística. Estimado doctor, ¿qué pasa con el perito en criminalística en los delitos sexuales? ¿Cómo nos apoya y qué es lo que él hace en este caso en particular? Vamos a ver que la criminalística, doctora, nos ayuda a través de la llamada ciencia del pequeño detalle a encontrar elementos que se conocen de manera indiciaria para poder obviamente encontrar posteriormente la evidencia. Es decir, presencia, por ejemplo, la víctima, cuando se defiende, va a haber signos de lucha y de forcejeo. Y obviamente, por ejemplo, la dermis, al momento de que trata de arañar, por ejemplo, al defenderse,
y lamentablemente la víctima pierde la vida, se hace un raspado y vemos obviamente la presencia de la piel y obviamente si tenemos un elemento de cotejo podemos determinar quién fue el que llevó a cabo en un principio de intercambio esa agresión. Otra cuestión de otra disciplina forense que integra la criminalística es la llamada odontología forense. Vamos a ver muchas veces que dentro de la dinámica, muchas veces la sublimación del placer de parte del agresor es morder. Esas mordidas, criminológicamente hablando, nos hablan de deseo de posesión y dominio. Encontraremos entonces que esas marcas, criminalísticamente hablando, nos van a ayudar a decir, bueno, mira, hay una cuestión de confronta en donde hay los dientes de este probable y que obviamente con ello podemos correlacionar que la mordida puede evidenciar con ello. Otra parte es también la cuestión de la genética forense, en donde precisamente en este tipo de delitos de naturaleza sexual, generalmente presencia de esperma o líquido seminal, derivados precisamente de la excitación y el tocamiento con la víctima, y se quedan impregnados en la parte del cuerpo o dentro del lugar de investigación. Veremos en términos criminalísticos que está el lugar de los hechos, el lugar del hallazgo, el lugar de enlace, pero vamos a ver que las técnicas de búsqueda encontramos líquido seminal o semen, pero ya seco. Entonces, el criminalista tiene que hacer con el principio de raspado para obviamente extraer esa parte genética con hisopos especiales para poder trasladarlo y hacer un cotejo precisamente de ese material genético que nos puede ayudar precisamente a determinar con una cuestión de intercambio si estuvo o no el agresor en el lugar. Otra parte también que entra en la parte de la criminalística, lamentablemente cuando la víctima ha perdido la vida, se hace una búsqueda en lugares abiertos generalmente. Lo vemos mucho lo que sucedió, por ejemplo, en las llamadas muertes de Juárez. Las encontramos lamentablemente, como bien indica la doctora, pensaríamos que la lejanía no nos fuera a tocar, pero por ejemplo Estado de México, Ciudad de México se está dando un alto índice de este delito. Por ejemplo, encuentras los cuerpos en las barrancas, encuentras los cuerpos en terrenos baldíos, en cuevas. Entonces, el criminalista, en base al llamado que realiza el fiscal, tiene que llegar al lugar y realizar obviamente la preservación. Vamos a ver que en lugares abiertos y lugares cerrados son distintos. Lugares abiertos se recomienda una distancia aproximadamente de 30 metros. En lugares cerrados por lo menos unos 10. Pero a veces no tenemos lo idóneo de eso y vemos que lamentablemente las personas llegan y enmascaran estos indicios. Curiosos, personas obviamente que por buena fe, y es una de las partes antropológicas que tenemos mucho, que dicen, bueno, cuando el cuerpo ya no tiene funciones, bueno, hay que ponerle una sábana y hay que ponerle una veladora para que el alma empiece a descansar. Esto es una buena intención por parte de la sociedad. Sin embargo, vamos a ver principios de investigación forense. Hay huellas dactilares que también deben de ser valoradas y al momento de colocar sábanas y que llegan a tocar el lugar, vician el lugar. Entonces, lamentablemente, es importante también informar a la sociedad que cuando vean la presencia de ese tipo de cuestiones, qué es lo que no deben de hacer para obviamente el lugar tener mejores indicios para la búsqueda. Con ello también vamos a ver que ha evolucionado en la parte de la dactiloscopía. Por ejemplo, tenemos lo que es la presilla interna, la presilla externa, el arco y el verticilio, que son cerca de 4,400 combinaciones. Quiere decir que ninguna huella dactilar a otra es idéntica y que obviamente cada uno de nosotros tiene esas características y hoy en día, por ejemplo, hay reactivos ya especiales que dicen, bueno, ¿sabes qué? Es que el lugar está demasiado sucio. Bueno, hay reactivos especiales que nos permiten la fijación. Hoy en día ya están las cámaras fotográficas. La fotografía forense, parte de la criminalística, nos ayuda precisamente a realizar la fijación de las tomas. Hoy en día en la parte de los juicios, los expertos de una manera lúdica tienen que explicar a la autoridad y esto nos ayuda obviamente con estas nuevas tecnologías de la fotografía forense y el video también ilustrarlo de una manera mucho más clara. La parte entonces de las cuestiones criminalísticas, la base es el método científico, pero la parte de la odontología, la genética, las cuestiones de las manchas hemáticas que luego están porque los cuerpos los llegan a trasladar de un lugar a otro. Es decir, la criminalística tiene un sinnúmero de subramas que debe de conocer el experto de acuerdo al tipo que se presente.
Hoy en día, por ejemplo, lo que hacen las fiscalías, tienen un protocolo ya definido en donde dicen, bueno, necesitamos estos expertos, en este caso, estos expertos, realizar la praxis, realizar obviamente el dictamen y que obviamente esos expertos, cuando sea necesario en la etapa de juicio, van a ser llamados y a través de un interrogatorio, el fiscal, el defensor, el asesor jurídico, que expliquen cómo es que lo hicieron. Lamentablemente, mucho de esta parte de la cuestión pericial en el ámbito de las fiscalías no tienen el equipo suficiente, no tienen la preparación adecuada porque no tienen las capacitaciones debidas. Ciudad de México y el estado son de los principales estados que sí tienen un instituto de formación con muchos expertos, pero en otros estados no tienen esa calidad. Vamos a ver que todavía hacen los retratos hablados a mano, hoy en día ya hay software, hacen las búsquedas, por ejemplo, con el polvo de maquillaje, porque no hay reactivos, no hay la preparación y la rigurosidad, y eso es parte de las problemáticas que vemos a nivel República Mexicana, que en muchos estados no hay servicios periciales suficientes para cubrir estos delitos sexuales. Efectivamente, estimado doctor. Con esto regresamos en nuestro siguiente segmento, estimados amigos, para decirles exactamente ustedes como ciudadanos qué es lo que deben cuidar y hacia dónde vamos también en este tipo de delitos. No se vayan de Red Esmeralda por Change TV. Change TV. Por favor, dime amor, ¿qué hacer? Entre tus labios y un te quiero, fuimos perdiendo el control y mantuvimos nuestras fuerzas para ceder en la pasión. Entre tus labios y un te quiero, no resistió el corazón. Y al desnudarnos lentamente, nos desbordó la pasión, Hola, soy el licenciado Alfonso Valverde y el día de hoy les quiero presentar al licenciado Samuel García, que viene de parte de GCI. Bienvenido, Samuel. Hola, Alfonso. Gracias por la invitación. No, por nada. ¿Cómo se vive la tecnología hoy en el mundo? Bueno, el mundo está viviendo una transformación digital. Todos estamos impactados por esta transformación. Empresas, organizaciones, gobierno, incluso los hogares están viviendo esto. Entonces, en todos los procesos de las organizaciones, ya sea de la industria del entretenimiento, los medios, las logísticas, los transportes, todos están viviendo esta transformación, incluyendo o metiendo en sus vidas la tecnología, en el cómo operan, en el cómo generan, calculan costos, cómo generan utilidades, en todas las áreas de la empresa, ahí está la tecnología. Nosotros como GCI hemos construido capacidades para poder acompañar a nuestros clientes en esa transformación digital, aportando o tratando de entregarles a ellos las soluciones de vanguardia, de última generación, que se adapten exactamente a su negocio y que les permitan a ellos disminuir costos y así nosotros convertirnos en ese socio estratégico que alineados a sus objetivos podamos alcanzarlos de manera conjunta. Bueno, pues muchas gracias por esta información, Samuel, es muy valiosa. ¿Dónde podemos localizarlos? ¿Dónde se pueden poner en contacto nuestros televidentes? Bueno, pongo a sus órdenes nuestras redes sociales, en todas las conocidas, estamos como Grupo Consultor de Informática y en nuestro portal www.gci.mx y también pongo a sus órdenes los números telefónicos 55 56 63 07 21 y 07 23. Estamos a sus órdenes, inclusive para cualquier consulta sin generación de costo alguno. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. No, a ti, gracias por la entrevista. Hasta luego. Change TV. Hola, estimados amigos, seguimos en Red Esmeralda por Change TV. Hace un momento estuvimos hablando con el doctor de la criminalística, ¿no? De cómo este elemento, este experto en esta ciencia forense nos ayuda y además que la criminalística está dotada de otras áreas que nos pueden ayudar a identificar si hay una mancha de sangre, una mancha de semen, si hay huellas, ¿verdad?, que hayan quedado
de este delito sexual. Y bueno, pues esos expertos son los que llegan y van a intervenir. Como bien también lo dijo, hay veces que se contamina el área. ¿Cómo se contamina? Los curiosos, la sábana, la veladora, pero también los primeros que llegan y no sabemos cómo le hacen son los periodistas, todos esas personas que se dedican a tomar fotos, ¿no? Que de repente ya las suben a ciertas redes sociales y demás, ¿no? Ellos contaminan porque otro elemento que se verifica es si hay pisada, si hay huella de calzado. Pero si ya todo mundo entró, ¿no?, al lugar en donde está la persona o en donde se llevó a cabo el hecho delictuoso, bueno, pues ya se contaminó totalmente el área. También es cierto que habrá muchos delitos sexuales en donde la víctima no denuncia rápido, deja que pase el tiempo. El hecho de dejar que pase el tiempo quiere decir que habrá algunos elementos, ¿verdad?, algunos indicios que se van a perder. Si estamos hablando de un delito de violación, por ejemplo, el semen que hubiese quedado se pierde. Si hubiese algún tipo de vello púbico, se va a perder. Si hubiese por ahí saliva, algún otro tipo de elemento, se va a perder. Es decir, el paso del tiempo juega en nuestra contra. Pero aquí, pues, no es el hecho de que ya porque se haya perdido esos elementos, no tengamos cómo acreditar. Y ahí viene el otro elemento que debe entrar aquí. ¿Cuál? Estamos hablando de violación y abuso sexual. Esto daña a la víctima, deja una secuela psicológica o estrés postraumático. Ese elemento, quien lo va a analizar es el psicólogo forense. Y el psicólogo forense será la persona encargada de analizar estos elementos, es decir, de analizar a la víctima a través de ciertos elementos que ahorita nos va a comentar el doctor, en donde nos va a determinar o a través de un dictamen, ¿verdad? Ahí hace un análisis y nos determina en una conclusión si la persona es víctima o no. Y esto es sumamente importante porque a veces las personas dicen, bueno, es que no denuncié en su momento, ahora ¿cómo acredito que realmente sufrí un delito de abuso sexual o de violación? Y pues ahí tenemos uno de los elementos primordiales que será la pericial en psicología, que es una de las básicas que debe mandar a que se lleve a cabo el Ministerio Público, ¿cierto, doctor? ¿Qué hace el psicólogo forense en estos delitos sexuales en particular? Vamos a ver qué es importante la entrevista. En la entrevista el psicólogo va evaluando, de hecho, viene con relación con otros programas, la cuestión de lengua corporal, la mentira, para que lo tengan de referencia, estimados amigos, y vean de qué se toma en referencia con ello. Y el experto dice, bueno, ya valoré la declaración, encuentro elementos de credibilidad o elementos de duda. Entonces, el experto puede acudir a una batería de pruebas psicológicas para poder complementarlas. Hay dos principalmente. Las pruebas que derivan sobre una base proyectiva, que generalmente son los dibujos, que piden que dibuje una persona, un árbol, una casa o cuestiones de pareja, y empiezan a ver elementos. En la cuestión probatoria hoy en día ya se debate mucho porque van más apegadas al llamado tema del psicoanálisis, que es más interpretativo de cada experto. Y las pruebas cognitivo-conductuales, que son baterías de cuestionarios, test, elementos más detallados que dicen, bueno, se avanzan a ítems ya delimitados y que le podemos dar o no credibilidad con ello. Entonces el psicólogo, cuando hace este tipo de pruebas y ve necesario que necesita mayores elementos de convicción, puede hacer la llamada pericial en, como bien indicó la doctora, de psicología del testimonio. Esto se da, por ejemplo, mucho hoy en día, por ejemplo, en menores de edad, pequeños, que no tienen muchas veces la capacidad real de poder evaluar el contexto y se pone en tela de duda que efectivamente hayan pasado por esa cuestión. Hoy cierto diría que está la llamada perspectiva de género, pero en la estructura de la pericial de psicología del testimonio infantil hay protocolos que nos van a indicar, bueno, contexto, detalles, el engranaje,
la manera de cómo lo explica, si hay cuestiones de que se turbe. Entonces, el psicólogo va a desglosar estos protocolos, cada uno de ellos, y que obviamente en la parte de delitos de abuso sexual infantil y violación existen protocolos en específico para poder evaluar esa credibilidad. Una vez de que el experto ha seleccionado las técnicas, va a elaborar este dictamen y tendrá que fundamentar y motivar el porqué de cada razonamiento. Esto nos permite, por ejemplo, a las partes el poder deducir si la metodología es científica, si es técnica o se basa en cuestiones más interpretativas. De hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en que el experto de la psicología del testimonio infantil debe de ser llamado a juicio para que explique cómo es que valoró precisamente estos elementos. Y como bien indicó la doctora, la cuestión del delito sexual, del abuso y la violación, no tenemos mayores pruebas luego. Es un delito que se da en secrecía y que lamentablemente es una situación que pasa mucho en la estructura sociofamiliar. El primo, el tío, aquel pariente que dicen, bueno, ¿en qué momento se da? Vamos a ver que antropológicamente nuestra sociedad nos marca que es una cuestión mucho de convivencia y que tenemos familias ampliadas. Papá, mamá, tíos, primos, abuelos. Entonces, muchas veces esto hace que tengamos un hacinamiento que no tan adecuadamente para poder vivir y tienen que dormir junto con los menores. Vemos que, por ejemplo, estos adultos se los llevan, en este caso, a bañar porque los quieren, porque es una costumbre, y empiezan luego los tocamientos, empiezan obviamente los juegos en donde el agresor le dice, te voy a dar un dulce, te voy a llevar a pasear. Entonces, no hay en este caso un elemento de desconfianza porque es la parte de la familia, pero no tenemos otros elementos, por ejemplo, como en la violación, que sí hay semen, que hay, por ejemplo, desgarres, que lo veremos en la cuestión médica, pero en la cuestión del abuso es una secrecía. Muchas veces solamente está el dicho del menor y que obviamente nosotros evaluaremos comportamientos. El psicólogo, cuando hace esta valoración, le dicen, bueno, el niño, ¿qué es lo que pasa? Es que antes de que sucediera eso, dormía correctamente, no tenía problemas con el sueño, no tenía periodos de llanto, ahora vemos que llora de cualquier cosa, casi no duerme, tiene problemas de alimento, anorexia, bulimia. Entonces son indicadores inespecíficos. Dicen, bueno, no forzosamente tienen que ser de cuestiones sexuales, pero sí vemos que hay una alteración, tenemos que explorar más allá. Entonces, estos indicadores, junto con la correlación del contexto de cómo vive el niño con los adultos, el psicólogo se empieza a elaborar un modus vivendi. Ese modus vivendi que efectivamente correlaciona y que poco a poco nos empieza a dar también si efectivamente puede haber el perfil de un agresor sexual y que obviamente el psicólogo tendrá que dilucidar en la experticia si efectivamente cumple o no con esos parámetros. Entonces los niños con ello están en una desventaja, pocos expertos hay, les cerramos con esta parte de que hace un año aproximadamente llevamos asunto de un menor de edad que se solicitó que por parte de Fiscalía hubiera un experto de psicología del testimonio infantil y ellos dijeron que no existía. Se solicitó el apoyo al Hospital Psiquiátrico Infantil de México y solamente ahí la experta pudo valorar y está a punto de judicializarse el asunto. Efectivamente, estimados amigos, esta experticia de la psicología forense se requiere para esta investigación de delitos. Regresando, en nuestro siguiente segmento seguiremos hablando de los delitos sexuales y la importancia de la investigación, las ciencias forenses, y no se vayan. Change TV. Hola, soy el licenciado Alfonso Valverde y el día de hoy les quiero presentar al licenciado Samuel García, que viene de parte de GCI. Bienvenido, Samuel. Hola, Alfonso. Gracias por la invitación. No, por nada. ¿Qué es GCI? GCI es Grupo Consultor en Informática. Somos una organización especializada en tecnologías de la información. Hemos construido a lo largo de 20 años un prestigio como uno de los integradores más activos en el sector de banca de desarrollo. Y también hemos construido una base importante de ingenieros y técnicos que diseñan, construyen y operan tecnologías de la información para todo tipo de industrias y todo tipo de tamaños. Bueno, pues muchas gracias por esta información, Samuel, es muy valiosa. ¿Dónde podemos localizarlos? ¿Dónde se pueden poner en contacto nuestros televidentes? Bueno, pongo a sus órdenes en nuestras redes sociales, en todas las conocidas. Estamos como Grupo Consultor de Informática
y en nuestro portal www.gci.mx, y también pongo a sus órdenes los números telefónicos 55 56 63 0721 y 0723. Estamos a sus órdenes, inclusive para cualquier consulta sin generación de costo alguno. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. No, a ti, gracias por la entrevista. Hasta luego. Por favor, dime amor, ¿qué hacer? Entre tus labios y un te quiero, fuimos perdiendo el control y mantuvimos nuestras fuerzas para ceder en la pasión. Entre tus labios y un te quiero, no resistió el corazón. Y al desnudarnos lentamente, nos desbordó la pasión, la pasión. Miéntame. Miles de televidentes están volteando a ver a Change TV, estableciendo así su liderazgo en televisión por internet. Ofreciendo una nueva experiencia en contenido que incluye liderazgo financiero, legal y social. Y sobre todo, un contenido humano que ayuda al fortalecimiento de la sociedad. Nuestro contenido ofrece una gran oportunidad de agregar valor a la vida de nuestros seguidores y amigos. Programas que nos ayudan a generar crecimiento en su conocimiento, Confianza en la información y apertura en el pensamiento. Change TV ofrece contenido analítico de formación, de enseñanza y liderazgo que fortalecen los pilares del crecimiento personal. Adoptar una nueva realidad de comunicación es la transición para tener apertura de ideas y pensamientos que construyan nuevas sociedades. Súmate a Change TV. La televisión del cambio ya está aquí y junto contigo haremos el cambio en nuestro entorno. Change TV. Sean bienvenidos a nueva cuenta a Red Esmeralda en Change TV, queridos amigos. Estamos hablando de delitos sexuales, en particular violación y abuso sexual, en cómo se hace el seguimiento, denuncia y demás. Y también por ello los estamos invitando al seminario Delitos Sexuales que estamos organizando con CONAJUP para el siguiente 10 de diciembre a las 10 de la mañana en el Centro Cultural Futurama. Ahí estaremos interactuando 4 profesionales de diferentes áreas para poder brindarles la información, pero sobre todo también que ustedes tengan un panorama general sobre ello. Si quieren más información, vayan a la página capacitadora doctora Esmeralda Martínez Lara, ahí pueden accesar, ahí están números de teléfono y demás, para que puedan pedir la información o hacer su trámite de inscripción. Y bueno, pues básicamente ustedes se van a percatar que los delitos sexuales se llevan por lo regular en secreto. Y por lo regular, por ello, no hay como tal un testigo. Siempre la parte agresora va a amedrentar a la víctima. Por lo regular se le amenaza para que no vuelva a comentar o a decir las cosas, para que no sea denunciado. Y bueno, también por ello, ustedes se percatan, ya hemos visto el actuar el perito en criminalística, del perito en psicología, y sobre todo también que la gente del Ministerio Público va a hacer su labor. Estamos hablando o hemos hablado ahorita desde la perspectiva de la víctima, pero hay otra perspectiva que se puede analizar dentro de los delitos sexuales. Cuando el imputado contrata a un defensor para demostrar su inocencia. Y es ahí otra área, otra parte
de la denuncia y el seguimiento en los delitos sexuales, en donde el imputado tiene todo el derecho a hacer su labor de defensa y también puede contratar a los peritos médico, psicólogo, criminalista, que puedan apoyarle para desvirtuar que él ha cometido la conducta delictuosa. Es decir, ahora nos vamos del otro lado, ¿no? Cuando se llega a denunciar y la persona no llevó a cabo la conducta delictuosa. ¿Cómo va a ser su defensa? De igual manera, puede contratar a un criminalista, puede contratar a un psicólogo que analice en dónde está ese elemento en donde se alteró la realidad. En muchas ocasiones nos ha tocado en varios asuntos en los que hemos intervenido, en donde la misma víctima ha sido a veces obligada por los padres, por la madre, a narrar que fue abusada o violada y esto no aconteció, pero siempre con un fin, ¿no? A veces de quedarse con una guarda y custodia de un niño o niña, de conseguir bienes, de deshacerse de esta persona, que esta persona se quede en prisión y ya no reclame por ahí algún tipo de derecho que tenga. Entonces, ahí también hay una alteración de la realidad que se puede dar. Nos hemos encontrado con ello, con delitos que se llevan a cabo las denuncias por rencor o que se llevan a cabo las denuncias por venganza. Lamentablemente, cuando se está denunciando por niños, niñas, adolescentes, hay algo que se llama perspectiva de infancia y el juez les debe creer. Ahí también es una situación compleja de hacer la defensa, no imposible, pero cuando ustedes tengan conocimiento de estas circunstancias, acudan con abogados que tengan este tipo de conocimientos específicos y puedan hacer una labor de defensa adecuada, porque de otra manera no podrán demostrarse la inocencia como se requiere. Dentro de estos delitos sexuales, cuando se están integrando, también se integra una pericial médica. Puede ser médico ginecólogo, ¿no? Porque estamos hablando de delito de violación y entonces se comienzan a analizar ciertos elementos, además también de que cuando hay semen, pues el de química y demás. ¿Qué pasa con estos elementos cuando los tenemos? Bueno, si se acredita con ello que realmente hubo una penetración y que el semen sí es de esta persona que se está tomando como imputado o victimario, bueno, pues entonces ya se tendrá como responsable. Pero vamos a ver ahora con el doctor Porras cómo el médico nos ayuda a relacionarnos con acreditar o desacreditar el delito de violación. Querido doctor. Vamos a encontrar, doctora, que la pericial médica es esencial para poder determinar precisamente la presencia de desgarres, la imposición de la cópula. Lamentablemente podemos encontrar que la víctima haya perdido la vida y en el procesamiento de la búsqueda de indicios, al llegar al servicio médico forense, o hoy en día llamado Instituto de Ciencias Forenses, realizan, por ejemplo, las necropsias de ley con las cortes en las cavidades, pero realizan la exploración precisamente en la zona genital, paragenital y extragenital. Tienen que ir desde la parte de la zona de las cuestiones del pene o la parte de la vulva, precisamente para determinar si hay elementos que pueda haber de intercambio. Después de eso vamos a ver la presencia en las zonas erógenas, generalmente el busto, las entrepiernas, los hombros, y vamos a ver precisamente que el médico tiene que examinar la mecánica de lesiones para poder determinar efectivamente si hubo o no esta presencia. Si se determina, por ejemplo, que hubo la cópula, hay que determinar si fue propia o impropia. La vía propia pues es por vía vaginal, la vía impropia es cuando lo hacen por vía oral o anal y por ejemplo encontramos lamentablemente en pequeños que encuentran infecciones, por ejemplo, gonorrea, sífilis, en esa parte. Dices, bueno, un niño, ¿cómo es posible que pueda tener esa parte? Entonces, esto nos lleva a entender que en la parte, si bien es cierto en la medicina legal, se hace el protocolo de necropsia con víctimas que no han tenido ya la oportunidad de sobrevivir,
también lo es que debe de haber si la víctima tuvo la fortuna de sobrevivir. Aquí cambia la dinámica. Aquí obviamente es hacer una entrevista con la víctima, preguntarle sus antecedentes ginecobstétricos, cuándo fue que inició su vida sexual, si es que lo ha iniciado, o obviamente qué condiciones se da del ritmo, si ha tenido abortos, si ha tenido obviamente cuestiones de iniciación en la vida sexual, para establecer un parámetro de cómo ha sido su vida en esa situación. Después se hace una valoración precisamente en donde puede haber o no las lesiones y tiene que explicar si esas lesiones son recientes o son antiguas. Muchas veces los dictámenes, lo que hemos valorado, encontramos que sí hay inicios, por ejemplo, de desgarres, pero que no son recientes, sino que son de tiempo atrás. Entonces, no concuerda con la situación del momento del hecho delictivo que se está investigando. El médico también tiene que tomar en cuenta cómo es el estado anímico de la víctima al momento de estar valorándola, para evitar una posible revictimización. Entonces, también es acotar que el protocolo que el médico forense en esta temática de la cuestión del delito de violación tiene que ser muy cuidadoso del llamado respeto de los derechos humanos. Muchas veces estas praxis vemos que lamentablemente no se investiga como se debe, hay cuestiones omisas o lamentablemente hay estigmas en donde dicen, bueno, es que porque fue mujer, es que seguramente usted quiso, posiblemente usted venía vestida de esta manera. Entonces, esos estigmas que vienen precisamente se deben de valorar para ver hasta el grado de disposición del experto que tiene para poderlo valorar objetivamente. Esto lo hablamos, por ejemplo, en ciudad, pero si nos vamos a provincia, los médicos legistas en estas valoraciones con mujeres son muy tendenciosos. Esto no debe de ser, hay que tener mucho cuidado con ello y precisamente que sean expertos que estén formados en la llamada perspectiva de género, para que obviamente estas valoraciones médicas, que son vitales para la acreditación de ello, se hagan con el estándar al respeto de derechos humanos, al género, pero también procesalmente hablando, nos den un valor probatorio eficaz para demostrarlo. Efectivamente, estimado doctor, aquí muchas de las, a mí me ha tocado en muchos lugares de la República Mexicana capacitar a agentes de Ministerio Público, por ejemplo, y en uno de los estados, uno de ellos me decía, de inicio, cuando una persona, una mujer llega a denunciar violación, no le creemos, porque mucho de eso son mentiras. O sea, de inicio ya esta persona tiene un prejuicio en el cual él dice que la mujer miente y que la mayoría dice una mentira de que aconteció una violación, que eso no es real, ¿no? Entonces ya desde ahí él está revictimizando a esa persona que pudo haber sido violada. Entonces él dice que él les preguntaba, a ver, dígame cómo fue la violación, y él decidía si les creía. Si se veía real, entonces ya le tomaba la denuncia, si no, ni siquiera las atendían y las regresaban. Imagínense en las manos, en algunos estados de la República, de qué autoridades estamos, en donde el Ministerio Público, que es una figura de investigación, ya está siendo casi juez, ¿no? Ya está resolviendo si le cree o no a la víctima y no hace su trabajo como debiera. Entonces, esa es una perspectiva que se debe de cuidar dentro de estos protocolos que se aplican para investigación de delitos sexuales en las agencias de Ministerio Público. Y es bien sabido también que todos estos elementos que hemos comentado en el programa del día de hoy, pues se requieren criminalística, psicología, medicina, conocimiento de criminología para saber cómo prevenimos este tipo de delitos sexuales, porque unas situaciones, ok, ya existen, si hay delincuentes que se dedican a esto, ok, ahora ¿cómo lo prevengo? Porque bien lo dijo también hace rato el doctor, la mayoría de los abusos y violaciones en niños, niñas y adolescentes se da dentro del hogar, con personas conocidas y cercanas. Luego entonces, la prevención que se debe hacer en primer momento sería para con la familia. Ese sería un primer elemento que nosotros debemos de cuidar. Y eso es parte de lo que sí debemos de tomar en consideración. Para el día 10 de diciembre, que vamos a estar hablando de este tema,
en el seminario Delitos Sexuales, pues los invitamos a que nos acompañen. No se requiere ser profesional, abogado, criminalista, criminólogo, para poder acompañarnos. Con que se tenga el interés de conocer más a fondo sobre este tipo de delitos es más que suficiente, porque básicamente lo que se necesita en nuestra sociedad es que estemos informados y hagamos la correcta labor de prevención. Entonces, este 10 de diciembre, recuerden, los esperamos en el seminario Delitos Sexuales en el Centro Cultural Futurama a las 10 de la mañana, con los expertos que estaremos abordando la temática ampliamente. Se les expide su constancia de participación y bueno, pues vamos a estar el doctor Juan Fernando y su servidora en este evento, más la psicóloga forense Lorena Hernández y nuestra criminalista Clara Domínguez también. Entonces, todos expertos en la temática para que ustedes puedan realmente allegarse a una información confiable. Para cerrar, doctor, ¿qué nos podría comentar de ello? Bueno, vamos a ver que el seminario lo que pretende precisamente es demostrar desde una perspectiva integral la estrategia de investigación, pero también conocer a aquel padre de familia, aquel docente, cómo puede saber obviamente en sus alumnado cómo identificarlo. Para los que no conozcan, el Centro Cultural Futurama está en la delegación Gustavo Amadero, al lado de Plaza Lindavista. Entonces, para que tengan mayor referencia, para poder, en este caso, acompañarnos ese día. Y creo que la reflexión que nos queda con esto, doctora, es que el conocimiento es poder. Ese poder que se tiene en ese padre de familia, en ese docente, en esa persona, que al poder escuchar estas situaciones, lo que yo le denomino perlas de sabiduría, puede prevenir, puede identificar, pero se puede salvar una vida. Y esto Claro nos que llevará a ser mejor sociedad. Muchas gracias, estimado doctor. Pues los vemos allá, los esperamos en el Centro Cultural Futurama, 10 de diciembre, no se lo pierdan. Y para todos los informes, en capacitadora doctora Esmeralda Martínez Lara. Y nos vemos el siguiente miércoles, estimados amigos, Red Esmeralda, 11:30 de la mañana por Change TV.